Hola, muy buenas. El otro día os dije que íbamos a hacer este ejercicio antes de la práctica final porque habían dos clases extra, pero al final solamente hay una, así que no la haremos. No, tampoco estaba colgado esto en la página de la asignatura. Supongo que no lo habrá mirado prácticamente nadie, no sé si lo habrá mirado alguien o no. En caso de que lo hayáis mirado, pues nada, pues no que os olvidéis, no vamos a hacer esto porque era demasiada faena. Pero aún así, pues si a alguien le sobra el tiempo y quiere aprender más y considera que le gustaría mirar cómo se hace, pues voy a poner la resolución, os voy a enseñar a mirar, a mostrar cómo habría que programarlo. Y bueno, igual pues para alguna cosa que necesitéis, si os acordáis, si le habéis echado un vistazo, pues igual os viene bien para otras cosas que tengáis que programar en la práctica. Al final, pues todos los cálculos son prácticamente iguales siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues os dejo en un link con la descripción de lo que era el enunciado del proyecto, que era muy amplio, explicando muy bien todo lo que tenía que hacer, pero básicamente pues tiene que hacer una estadística de unos alumnos. Aquí tenemos un fichero de alumnos, luego tenemos un fichero de grupos de notas para clasificar las notas en función de estos grupos, y luego tenemos pues ficheros que tienen las notas de los alumnos en mates, en historia y todo lo que quisiéramos generar. Entonces, lo primero, vamos a hacer el tratamiento de los alumnos en un módulo de alumnos que nos permita tener una lista de alumnos. Entonces, este era lo que os comentaba, lo que había propuesto como cabeceras de los elementos. Aquí, bueno, pues la clase alumno, cada alumno tiene su código y su nombre, que los leeremos del fichero, y necesitamos hacer una función que cargue los alumnos del fichero, otra función que nos liste los alumnos y otra función que nos busque un alumno a ver si está o no está. Pues y luego el programa de pruebas que tenemos que hacer aquí también para verificar que todo funciona. Entonces, la función que carga a los alumnos sería esto. Son todo funciones muy pequeñitas, ¿eh? No es mucho. Lo que pasa que, bueno, que es bastante faena para una semana, era muchísima faena. Para dos, pues podía estar más o menos bien. Entonces, esta es la manera pues, normal que tenéis para leer un fichero. Esto puede ser tranquilamente un blog del examen final. ¿Eh? O sea, abrimos el fichero con el try, el step siempre para verificar que si el fichero no existe, pues que no pete lo demás. Entonces, bueno, vamos leyendo líneas, vamos troceándolas, las troceamos con el split. Bueno, el rstrip es para eliminar los retos que hay al final de línea, los troceamos con el split. Entonces, bueno, pues si hay dos trozos, pues quiere decir que tenemos dos trozos o más porque en los alumnos pueden haber espacios en blanco. Pues lo que sabemos es que el primero es el código y todos los demás son el nombre. Pues esto de aquí compone todos los demás trozos que hemos hecho el split para el nombre. Entonces creamos un alumno con ese código y ese nombre, que llamaría a la clase alumno para crearlo, lo añadimos al vector de alumnos que hemos creado aquí, que está vacío, y esto pues para cada línea. Vamos leyendo para cada línea. Al final cerramos el archivo y retornamos la lista de alumnos. Entonces nos hará falta una función para listar los alumnos, para ver que esto ha ido bien, y la función de listar alumnos será muy sencilla. Para cada alumno que encontremos en la lista, pues imprimimos su código, imprimimos su nombre. Entonces, pues podemos verificar que funciona. Aquí en el programa principal había añadido ya más cosas para probar el buscar. Si acaso os enseño el buscar pues también sería una función muy sencilla. ¿Cómo buscamos si dado un código y una lista de alumnos, el código existe y retornamos el alumno? Pues para cada alumno que encontramos en la lista, si su código es el que estamos buscando, pues lo retornamos. Si este bucle acaba y no lo hemos encontrado, pues retorna none para decir que no existe. Y este sería el programa de pruebas, el programa principal que llama a la función cargar alumnos, en una lista, la llama A, y luego llamamos a la función listar alumnos para ver que la imprime bien, y luego llamamos a buscar alumno, le ponemos un código que exista para ver que nos imprime bien los datos del alumno, y luego llamamos a la función buscar alumno con un código que no exista, para ver qué nos pone que no he encontrado. Si esto lo ejecutamos, podemos que ha cargado ha cargado el fichero, ha mostrado el listar alumnos por pantalla. El primero, estos son los datos que tiene el 007, pues estará por aquí, dolores fuertes, pues aquí está, y el otro pues no he encontrado, por lo cual podemos decir que nuestro módulo de cargar la lista de alumnos funciona correctamente. Entonces vamos a ver ahora la de los grupos, que son los que carga lo que sean las líneas de la estadística, cada uno de los grupos de la clasificación, ¿no?
Entonces aquí tenemos dos grupos, cada grupo lo que tiene es la línea de la estadística con el nombre del grupo, el intervalo inferior, superior, para imprimir, la media, esto todo lo tenéis en el enunciado que os pasé en el vídeo anterior. Y bueno, pues tenemos la función aquí, pues load grupos. Load grupos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues exactamente lo mismo que que la de los alumnos. Todas las funciones que cargan ficheros, al final son lo mismo. O sea, intentamos abrir el fichero, si no, no se puede abrir, creamos la lista de grupos y para cada una de las líneas, pues lo que hacemos es el grupo, claro, es que el grupo tiene pues el intervalo inferior, el intervalo superior y el nombre del grupo. Pues aquí pues cogemos, creamos un grupo, aquí no está verificado si son integer, son integer, todo esto, si tuvierais que hacerlo más serio, pues habría que verificar que los formatos de los datos sean los que son, solamente verifica que tenga 3 datos y creamos un grupo pues con trozos 2, trozos de 0, o sea el límite superior, el límite inferior y trozos, bueno, este sería el nombre, aquí está creado, el nombre, el intervalo menor y el intervalo mayor. Entonces, pues aquí calculamos la media, porque ya podemos calcular la media del grupo, calculamos la amplitud del grupo y podemos calcular también el texto que tendrá el intervalo para colocar el intervalo. Lo añadimos a la lista de grupos, leemos y al final pues retornamos la lista de grupos. Podemos hacer un programa principal, aquí me parece que no lo había hecho, pero a ver si está. Sí, bueno, aquí load grupos y listar grupos. La función de listar grupos, que es exactamente igual, bueno, es como la de alumnos, pero aquí hay escritas cosas con formato, esto es interesante utilizarlo, aquí tenéis información sobre cómo utilizar un print para que lo haga con formato. Aquí imprimiría pues el nombre con 20 espacios, luego imprimiría el intervalo con 10 espacios, el valor X, el valor F, la frecuencia, pues todo lo que hay. Si llamamos a esto y lo imprimimos, ejecutamos, pues tendremos, pues hemos cargado y aquí tenemos el resultado de haber cargado nuestro fichero y he calculado justamente hasta aquí. Todo el resto de las frecuencias tiene que ver cuando metamos notas. Entonces, la función que añade una muestra era esta de aquí, que es la que permite añadir las muestras, las notas para ir acumulándolas aquí. Podemos hacer alguna prueba a ver si funciona. Por ejemplo, está aquí la función addMuestra, le mandamos la lista de grupos, la nota que tiene que anotar, y entonces esta función lo que hace es buscar en toda la lista de grupos cuál es el que tiene, que es el intervalo, o sea que la nota es mayor o igual que el valor menor del intervalo y menor que el valor mayor del intervalo. Y bueno, pues si la encuentra, pues le suma 1 y la retorna. Si no lo encuentra, se supone que es mayor, pues lo añadimos a la última y ya está. Aquí podríamos saber, por ejemplo, antes de listar grupos, pues podríamos hacer aquí añadir una nota para ver que funciona. Dice, bueno, pues addMuestra, le pasamos la lista de grupos y le pasamos un 5,5, por ejemplo, y listamos los grupos, a ver qué nos sale. Y bueno, aquí tenemos, lo ha sumado en el intervalo de 5, 6. Si añadimos, por ejemplo, pues otra y otra, esta por ejemplo que sea un 5,9 y esta va a ser un 9,8, por ejemplo, para ver que nos funciona bien. Si lo ejecutamos, pues veremos que aquí ha sumado 2 y en el intervalo, como este es un 9,9, 9,8, pues le ha añadido a este intervalo, con lo cual esta función la tendríamos bien hecha. La función de añadir haríamos verificado que funciona. Entonces podemos hacer la función de tamaño de la muestra, por ejemplo aquí está, simplemente nos suma todas las frecuencias de todos los grupos que tengamos. Hay que tener en cuenta que ahora no hemos cargado, por ahora no hemos cargado ningún archivo, estamos haciendo pruebas para ver que lo que hemos programado funciona. Entonces, mira, pues voy a ver si funciona tamaño muestra. Después de esto, pues print tamaño muestra y le pasamos la lista y a ver si nos escribe correctamente el tamaño de la muestra. Nos escribe un 3, está bien porque hemos metido 3 valores, 3 notas, con lo cual tiene una muestra de 3 elementos. Esta función parece que también funcionaría bien. La función que hace el update grupo, esto lo que hace es recalcular cada uno de los valores con lo acumulado y con el xf, el x cuadrado f, todo lo que hay. A esta de aquí, claro, le haría falta ir acumulando, o sea, ir calculando la acumulación, con lo cual para que nos funcione bien
tenemos que hacer un trocito de programa aquí abajo. Vamos a hacer, pues empezamos, pues por ejemplo, pues acum igual a 0, y para cada grupo hacemos un bucle, pues por n in range de a punto, no, in range del n de a, para todos los grupos, y tenemos que quitar a update grupo, llamamos el update grupo, le pasamos el a de n, que es el grupo que queremos actualizar, y le pasamos el acumulado, y le pasamos la muestra, que es el tamaño de la muestra de la lista A. Y aquí al final, pues el acum lo ponemos igual a de n punto la f, que es el acumulado. Esto sería para probar. Podemos hacer ahora listar grupos, le pasamos la A y a ver si nos queda todo perfectamente calculado. Lo ejecutamos y bueno, pues parece que sí lo hace bien. Aquí tiene pues la frecuencia acumulada, aquí tiene un 2, que es la primera, aquí tiene un 2 porque no hay más, y aquí tiene un 1 y calcula un 3, parece que esto está bien. Y la frecuencia relativa esta de aquí, pues parece que también está bien, un 66% y un 33%. Claro, aquí hay dos notas y aquí hay una. Esto es x por f y x cuadrado f, que está bien calculado. Pues ya tenemos, con esto tendríamos, bueno, nos falta todavía calcular cuál es la fila máxima para cuando calculemos la moda. Para la moda necesitamos saber cuál es la fila y por ejemplo aquí la que más se repite es esta de aquí. Pues esto nos retorna el índice de la fila, vamos a llamar a fila máxima. Print fila máxima, le pasamos la lista, a ver si nos escribe en qué fila está la moda. Dice que está en la 2, 0, 1, 2, perfecto, aquí está. Y si queremos calcular la mediana, para eso necesitamos la función fila media, que lo que hace es buscar la media de aquí buscaríamos la mitad de la muestra, y nos retornaría en qué fila está. Pues bueno, pues buscamos a ver en qué sitio se hace mayor que el total de la muestra. Pues si cogemos aquí el print fila media, le pasamos la A y le pasamos la tamaño de la muestra de A partido por 2, a ver cuando lo supera, pues a ver qué fila nos dice, y es la 2 también. En este momento pues supera sería 1,5, como son 3 partido por 2 es 1,5, esta fila es la que ya supera a la que hay con 2. Y con esto pues tendremos todo el módulo de los grupos ya. Ahora tenemos que mirar a ver el de la distribución. El de la distribución es el que tiene la distribución de la muestra, con lo cual esto es lo que tiene que hacer es llamar a un montón de funciones que hemos hecho antes. Aquí tenemos la lista de los grupos de clasificación, la lista de los ítems y todo lo que tiene que calcular después. La función loadDatos es la que carga, con lo cual, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues como tenemos aquí es el nombre del fichero de clasificaciones o de grupos de clasificación, pues llamamos a el módulo grupos, loadGrupos, le pasamos el fichero y nos retorna la lista de clasificaciones y se la asignamos directamente a la lista de clasificaciones, ya la tenemos cargada. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir el fichero de datos, el fichero de notas que nos han dado. Entonces para cada nota tenemos que agregarla, lo que hemos hecho a mano antes aquí, lo que hemos hecho en los grupos de hacerlo a mano para ver que funcionaba, de añadir muestra, pues ahora tenemos que hacerlo pero de las que ponga realmente en el fichero, con lo cual leemos el fichero, lo splitamos y entonces pues añadimos directamente un ítem. Aquí está hecha la función esta de ítem para hacer las dos cosas. Pues directamente pues le mandamos la muestra a la que añadimos el ítem, o sea la distribución, le pasamos el código del alumno y le pasamos la nota que ha obtenido el alumno. Y bueno, pues aquí tendríamos directamente pues creamos la muestra con los dos valores. Aquí, como tenemos que actualizar el máximo y el mínimo de todos los datos que se han metido, pues ya aprovechamos. Y bueno, si lo que acabamos de meter es menor que el mínimo o es la primera, pues la pongo. Y si es mayor que el máximo o es la primera, pues la pongo también. Y añadimos a la lista de ítems,
para tener todos los ítems guardados, le añadimos lo que acabamos de meter y llamamos a los grupos a añadir muestra para que la función que hemos hecho antes, que añadía las muestras, pues le pasamos los grupos de clasificación, que es lo que tenemos aquí, le pasamos el valor y esto ya hemos visto que era capaz de colocarlo correctamente. O sea que esta sería la función que es capaz de cargar todos los datos. Una vez los tenemos cargados, llamamos a una función que se llamaría updateItems, que es la que actualiza. Una vez cargado todo, ya podemos calcular todas estas cosas, porque todas estas cosas dependen de que estén cargados todos los datos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la updateItems? Bueno, pues esta es igual la que tiene más faena es esta, porque hace todos los cálculos. Tiene que calcular el tamaño de la muestra, que lo guardará en la n, y tiene que calcular los sumatorios de x por f y x cuadrado por f y el acumulado, con lo cual los pone a 0, y para cada elemento que tenga en los grupos de clasificación, lo primero que hace es llamar para que se actualice a sí mismo el grupo, exacto, eso ya hemos visto en los grupos que se hacía bien, y aquí lo que nos queda es calcular la frecuencia acumulada, la xf y la x2f, que son las columnas que no teníamos, que es la que le vamos sumando. Estos serían todos los totales que vamos calculando aquí. A partir de aquí ya tenemos la media, porque la media no es más que la suma de xf partido por el tamaño de la muestra. La varianza no es más que la suma de los x cuadrado f partido por el tamaño de la muestra menos la media que la hemos calculado al cuadrado. Y la varianza la desviación no es más que la raíz cuadrada de la varianza. O sea, estos son aplicar las funciones que teníamos al principio. Ahora tenemos que calcular la moda. Para calcular la moda tenemos que hacer esto. Tenemos que calcular primero cuál es la fila que tiene la máxima frecuencia, que ya la hicimos aquí, la teníamos hecha en los grupos, es la que estamos llamando, eso nos da la fila, y bueno, pues tenemos que, para aplicar la fórmula que teníamos, pues el fn más 1 y el fn menos 1, y aquí está, solamente está protegido que el fn menos 1, en caso de que tenga de que sea menor lo que nos dé, pues cogemos directamente la fila máxima para que no se nos salga de rango, tanto en la fila máxima, en la fila más, como en la fila menos, por si estamos fuera de rango, que coja 0 en cualquiera de los dos casos. Y ya está, pues la moda es la función, la fórmula que tenéis. La moda es, pues, el intervalo menor de la clasificación más f sub n más 1 partido por f sub n menos 1 más f sub n más 1 y todo ello multiplicado por la media del intervalo donde se encuentra la máxima. Esto sería. Y luego, para calcular tanto los cuartiles como la mediana, es la otra fórmula. Tenemos que mirar a ver qué valor buscamos. El valor que buscamos para cada cuartil es el total de la muestra por el número de cuartil más 1 partido por 4. Tener en cuenta que aunque sean 3, empezamos a contar 0, 1 y 2. O sea, el cuartil 1 está en la 0, con lo cual hay que sumarle 1 aquí. Buscamos en qué sitio está donde se produce ese cuartil. Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes, para calcularlo, para ver dónde está el f-1, que es el que puede dar problemas, y aplicamos la fórmula. La fórmula realmente es, pues, el intervalo menor más lo que el valor que estábamos buscando, menos f de n-1 partido por fn, y todo ello multiplicado por la amplitud del intervalo de la muestra. Entonces, cuando q sea igual a 1, o sea, tenemos 0, 1 y 2, para q igual a 1, eso es justamente lo que vale la mediana, con lo cual pues nos guardamos aquí la mediana, que sería cuartiles de 1, que es lo que hemos guardado. También tenemos que calcular cuánto vale el rango intercuadrático, que es la resta de estos dos cuartiles, y los intervalos atípicos, los valores atípicos. Pues exactamente esto lo que hace es aplicar todas las fórmulas que tenéis en el documento, que son las fórmulas normales de cualquier estadística. Y ya tenemos todo calculado. Ahora solamente tenemos que imprimir los datos. Vale, pues podemos empezar con la tabla de frecuencias. Entonces, claro, tenemos que hacer las dos funciones, la que escribe por pantalla la tabla de frecuencias y la que lo escribe en un fichero. Como esto realmente va a ser lo mismo, porque esto lo va a hacer un print en pantalla y esto en un fichero, aquí he hecho una función que se llama getTablaFrec, que lo que hace es retornar un string en lugar de escribir. Es lo que os comenté de que se puede aprovechar muchas veces el código. Lo que hace esta función es calcular un string con lo que tiene que escribir, tanto por pantalla como con el fichero. Esto directamente es
Es un string, fijaros que es un string, le suma este string, le suma, y el barra n son los saltos de línea. Aquí simplemente pues es la clase. Esto lo podía haber aprovechado, ya que lo tenía hecho en el grupo, podía haber llamado a imprimir grupos. Esto de aquí podía haber llamado directamente a lo que hacía imprimir grupos y el resto de datos. Por lo tanto, el que imprime por pantalla simplemente hace un print de lo que retorna esta función, y el que lo escribe en un fichero, que recibe el nombre del fichero, lo que hace es abrir el fichero y hace un write de lo que retorna esta función. Fijaros que así se puede aprovechar el código de los resultados que estamos visualizando. Luego tenemos la función que era capaz de escribir los alumnos que pertenecían a un cuartil determinado. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar cuál es el intervalo mínimo y cuál es el intervalo máximo de la nota para buscar en todas las notas que tenemos. Si el cuartil es el primero, que aquí hay que hacerlo así porque si no se puede salir de rango. Entonces, el primer cuartil va de 0 a cuartiles del número del que miramos menos 1, el 2 va del menos 2 hasta el menos 1, el otro va del menos 2 hasta el... ¿Esto está bien o no? Esto no está bien, ¿no? Luego miraré a ver, me parece que esto de aquí, 1 sería cuartil 3, 0, 1 y 2, esto sería para el 4, si esto sería aquí un 3 y un 2. El 3 y el 2. Y bueno, pues una vez que tenemos calculados los intervalos que queremos del cuartil que estamos calculando, pues bueno, pues recorremos todos los ítems, y si el valor del ítem, si la nota es mayor que lo que hemos calculado y es menor que la nota que hemos calculado, pues automáticamente pues buscamos el alumno y imprimimos el código, el nombre y el valor de la nota. Y ya estaría. Esto sería la función de imprimir los alumnos de un cuartil determinado. La función que hace los datos básicos, lo que tiene que hacer es un diagrama de barras. Es un diagrama de barras con los datos básicos, es muy sencillo. Hacemos un vector X que ponga media, mediana, moda, varianza, desviación típica, ponemos los datos en otro vector, le ponemos un título y decimos, oye, pues hazme un diagrama de barras horizontal. Y ya está, simplemente representar lo que hay. Por ejemplo, podemos hacer la muestra, que es lo siguiente, la muestra que tenemos aquí. Esto de aquí, la muestra, vale, esto ahora os lo comentaré. La muestra, todas las funciones, os comenté que iba a hacer una función que se llamaba plot todo, con lo cual todas las funciones estas, la de muestra por ejemplo, no escribe directamente en el plot, sino que recibe en qué subplot ha de dibujar, para dibujar en el que se le diga, y si es una sola imagen, dibujar en el primero, que es el único que habrá. Entonces, aquí esto es lo que no sería necesario, lo he hecho para que me queden los datos ordenados, así que quedan todos bonitos y quedan ordenados. Y nada, pues lo que tiene que hacer es recorrer los ítems y montar dos vectores, uno que tenga el número de muestra y otro el valor de la muestra, que es la nota. Le ponemos un titulito, le decimos un plot con marcas con puntos, tamaño y tal, y le decimos que nos ponga un grid para visualizarlo. Entonces el que imprime la muestra lo que tiene que hacer es un subplot de solamente 1 por 1 para que tenga solamente un subplot del plot, y llamar a la función que imprime las muestras y llamar al plt.show, lo cual nos enseñaría el gráfico de las muestras. Para hacer, por ejemplo, pues los datos básicos, esto de los datos básicos exactamente lo mismo. Para imprimir los datos básicos, no lo hace en el PLT, sino que lo hace donde se le diga. Pues aquí hacemos un subplot, le decimos que nos lo imprima en el primer subplot y tal. El diagrama de barras, pues exactamente igual. Para hacer el diagrama de barras, exactamente lo mismo. Tenemos que presentar en la X, tenemos que poner el nombre de la clasificación, y en la Y la frecuencia que aparece. Le ponemos su titulito, hacemos un diagrama de barras, le ponemos los ticks, los labels, y esto le he puesto aquí el rotation, una cosa que se le puede poner para que aparezcan torciditos, y ya está. Entonces la función plot diagrama de barras pues crea un subplot de 1 por 1, llama a esta función y hace un show. La función que escribe el diagrama de sectores, pues exactamente lo mismo. Lo que pasa que en lugar de eso, pues llamamos, aquí lo que hay que presentar es la frecuencia, exactamente lo mismo, y
hacemos un diagrama de un país. Esto es un diagrama de quesitos con los tics, con los tics que tendrá pues el nombre de las clasificaciones. Entonces, claro, plot sectores lo que hace es llamar al diagrama de sectores, pero creando un subplot, imprimiendo en él y haciendo un show. El diagrama de las cajas y los bigotes, de barras y bigotes, este es el más coñazo. Esto, si queréis echarle un vistazo, esto es lo que hay, porque lo que tiene que hacer es pintar un montón de rayas. La raya que pinta la F1, la raya que pinta el título de la F1. Aquí tenéis ejemplos de cómo de hacer el plot para hacer la línea, para hacer el texto se puede centrar, para hacer esto lo que hace es pintar todas las rayitas, luego pinta los cuartiles, para cada cuartil pues pinta las rayas y las pinta con un tamaño mayor, con el line width mayor, y ya está. Básicamente pues es lo que es. Echéis un vistazo, lo veis enseguida que son muchos plots porque tiene que hacer muchas rayitas y cada rayita que quieres ver en el dibujo pues tienes que pintar una rayita para ver lo que tiene. El plot cajas, exactamente lo mismo. Llama a esta función, que es la que hace el diagrama de cajas, pero creando solamente un subplot, llamando al diagrama de cajas, le envía lo que tiene y hace un plot. Entonces, con todo esto hecho de esta manera, estando así separado, la función que hace un plot todo es muy sencilla, porque lo que tiene que hacer es un subplot de 2×2, o sea, 4. En la primera pone el diagrama de las cajas, de los bigotes, en el segundo pone el diagrama de barras, en el tercero pone el de los sectores y ya está. Y ajustamos, aquí le ajusté un poco el espacio para que aparecieran un pelín más separadas. Si se aprovechan los códigos de lo que uno escribe, pues las funciones quedan más claras. Y ya solamente quedaría el programa principal. El programa principal, la función del menú sería esta de aquí. La función del menú es una función que mientras que las ranas no críen pelo, esto está hecho porque aquí hará un return, o sea, mientras que dar vueltas, o sea, un bucle infinito, pues pinta el menú, pide una opción, si la opción es mayor o igual que 0 y menor o igual que 9, pues retorna la opción, y si no, escribe opción incorrecta y vuelve a sacar esto. Hasta que no se teclee una función incorrecta, pues no hará el return la función. Entonces, el programa que hacía, esto lo tenéis ya escrito, carga la lista de alumnos y verifica que se han cargado bien, carga la distribución haciendo los datos, mirando los datos y verifica que se ha quedado bien, y a partir de aquí el menú principal, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues llamamos la primera vez al menú principal, si la opción es igual a 1, pues pintamos la tabla de frecuencias, que la opción es igual a 2, le pedimos el nombre del fichero a generar y escribimos la tabla de frecuencias por el fichero, que la opción es igual a 3, hacemos un plot de la muestra, que la opción es igual a 4, un plot de datos básicos, la opción igual a 5, un plot de diagrama de barras, 6, 7, 8 y al final la 9, pues pedimos el número de cuartil, si está entre 1 y 4, pues le mandamos el número de cuartil a la función aquella para que nos escriba qué alumnos están en el cuartil y ya está, hasta que la opción de menú sea 0, terminará el bucle y el programa pues se despedirá. Eso, ejecutamos, debería ir igual que el otro día, pues no tendría prueba, yo que sé, tener aquí pues mates.txt, ahí está, pues si sacamos un plot general, aquí estarán todos los datos, bueno, pues aquí está el ejemplo con todos los datos cargados, con todos los plots y todo pintado. Realmente para hacerlo esto en un par de semanas que tenéis para hacerlo entre 4, pues se puede hacer, pero para hacer una semana, que es lo que realmente tenemos, pues no hay tiempo. Pero bueno, si tenéis tiempo, os gusta la informática, queréis aprender cómo estructurar cosas, pues tampoco está mal que lo veáis y que intentéis hacerlo. Pero bueno, lo primero es dedicaros a la práctica real y hacer que os funcione bien y trabajar bien en grupo. Pues un saludo, espero que os sea de utilidad, aunque sea es un poco largo y tal, pero realmente es una práctica pues para hacerla pues teniendo mucho tiempo, pero las funciones tampoco son muy complicadas.